Ya estamos grabando. Entonces acá, como les decía, tenemos dos imágenes, ¿sí? Y quiero que ustedes relacionen esto con complejidad o con algo complicado, etcétera, para comenzar la discusión. Entonces, acá aparece la segunda figura, la voy a poner en grande, ¿verdad? Acá tenemos básicamente una especie de red de personas que puede ampliarse, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? A diferencia de esa imagen, acá tenemos una red también, pero a diferencia, pues es una red que representa otra cosa, ¿verdad? No les digo mucho para que ustedes usen allí su imaginación y entonces en relación a las dos imágenes, quiero tener sus comentarios. Ustedes ya saben cómo hacerlo en Mentimeter utilizando el código que aparece arriba. Como les decía, también pueden hablar en relación a esta imagen, comparar las dos, ¿sí? Comparar esta con la otra, qué relación tienen, son complejos, son complicados, por qué son complejos, qué característica fundamental tendrían que uno pudiese decir que son complejos o para decir que son complicados. Bueno, vamos a ver las opiniones. Acá tenemos varias opiniones. Nos dicen, acá escriben, tenemos por lo menos 4. En cómo se diferencian en que el complejo es un sistema que aunque conozcamos todas sus partes, ésta seguirá teniendo resultados impredecibles. Y por otro lado, el complicado, que una vez entendidas todas sus partes, es fácil de explicar resultados. Esa es una de las diferencias clave. Los sistemas complejos son, debido a la criticidad, si ustedes vieron el segundo video, el segundo y tercer video de McNabb, uno de los puntos en los que más hace énfasis es en la criticidad del sistema complejo que genera cambios impredecibles, donde se dan cambios impredecibles, donde se ven tendencias impredecibles, tendencias emergentes. Él decía en el tercer video que es un sistema que está al borde del caos. Un sistema que está quieto, que no cambia, está en un extremo y algo que está en el caos, que es incomprensible, está en el otro extremo. Él decía que el sistema complejo está en el medio, se podría mover hacia el caos, pero no se mueve, está en una especie de equilibrio crítico, pero tampoco es un sistema
en una estabilidad, digamos, que es totalmente predecible, que no va a generar nada nuevo, etc. Y esa criticidad es lo que le permite una gran adaptación, ¿verdad? Luego acá tenemos, es un sistema complejo, ya que hay muchos componentes que se relacionan entre ellos y no son estáticos. Ajá. El asunto de que haya muchos componentes es uno de los elementos, pero sobre todo que las interacciones entre ellos cambian, tanto las interacciones de los elementos del cerebro que se representan en una de las figuras, ¿verdad? Los nodos son como, digamos, las neuronas y la interacción se representa por los lazos. Y en el otro caso, un sistema social económico donde también la interacción entre los componentes puede variar. Una persona o una neurona tiene fuerte interacción con otra neurona o con otra persona, en el caso de la persona, por un tiempo, pero luego eso podría bajar, podría cambiar, podría anularse incluso. Eso, cuando uno lo ve a nivel global, puede significar muchos cambios en el sistema total y eso implica un aprendizaje a medida que esas variaciones se dan. Y allí ese aprendizaje se da por el cambio en cómo se estructura el sistema. Acá tenemos, es un sistema complejo debido a la capacidad del sistema para adaptarse. Ajá, esa adaptación se da a través de la autoorganización, comprender y permanecer en el entorno. Luego acá tenemos la complejidad de un sistema al observarse en el todo, siempre va a ser un tema de estudio, ya que no conocemos individualmente qué hace al sistema complejo, sino que la conexión entre sus partes lo convierte en un sistema complejo. ¿Sí? En buena medida, esa manera como se conectan, esa posible variación de la conexión entre las partes, esa autoorganización y esa criticidad son lo que hacen al sistema complejo. Pero modelarlo totalmente, conocerlo, no es posible, ¿sí? A diferencia de un sistema complicado. Ok. Vamos a ver si en la otra página ustedes hicieron algún comentario, si quedó algún comentario en la otra página. Vamos a proyectarla para ver si hay algún comentario. Ajá. Sistema complejo ya que posee múltiples componentes que interactúan entre sí, exactamente, pero solamente con que interactúen entre sí no es suficiente, sino el cómo interactúan y que esas interacciones pueden variar en el tiempo, se puede autoorganizar. Pueden variar los componentes y puede variar la interacción entre los componentes. Un sistema complejo está compuesto por elementos similares entre sí. Los elementos no tienen por qué ser similares entre sí, podrían ser diferentes. Digamos, por ejemplo, una persona puede ser diferente a un grupo y ambos pueden ser parte de un sistema complejo. Sistema complicado no es un sistema complicado en este caso, ninguno de los dos es un sistema complejo, ya que la interacción que existe entre los individuos no tiene un mismo orden y mantenimiento predecible. Exactamente, debido a esto es complejo, no complicado. Si tuviese el mismo orden, entonces si no cambiaran las interacciones, entonces sí sería un sistema complicado. Acá, digamos, es posible que estos individuos dejen de comunicarse con este o con este grupo, rompan y más bien se comuniquen con este, etcétera. Si eso varía de acuerdo al interés de los individuos por decisiones locales de ellos, ahí va a haber una variación de la estructura en el tiempo y esa variación de la estructura permite su adaptación. Eso se da a este nivel de interacción entre individuos y grupos, WhatsApp, interacción familiar, interacción en la comunidad, interacción en una empresa, interacción en el sitio donde estudiamos, donde trabajamos, en el mall, etcétera, en el comercio, en los mercados, etcétera. Y podría verse también así, de una manera más amplia. Pero algo parecido a esto ocurre en el cerebro, lo único que la interacción es entre neuronas. Preguntas adicionales, por favor. Por mi parte, no, profe, la pregunta que le había hecho al comienzo ya se dio por respondida, así que muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la participación. De todas maneras, me llevo parte de esta imagen para cuando estemos en la próxima presentación, lo que vamos a comentar luego. ¿Los demás tienen dudas?
No, profe, por mi parte no. Ok. Vamos a movernos un poco hacia arriba. Gracias, Sofía. Gracias a todos. Entonces voy a salirme de esta página. Vamos a ver entonces esta diapositiva para repasar acá. Bueno, acá tenemos una imagen. Podríamos poner otra imagen, la que traigo. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner esta imagen para un lado. Vamos a mostrarla entonces ahora de nuevo. Ahí aparecen. ¿Cuál de los dos es complejo y cuál de los dos es complicado? ¿Y por qué? O sea, lo que está, ¿qué es complicado y qué es complejo? Esto que está aquí, que lo llamamos A, que está a la izquierda, o estos dos que están acá, que está a la derecha. Vamos a hacer más clara la separación, ¿sí? Tengo uno allí arriba, a la izquierda, y tengo uno acá abajo, a la derecha. ¿Cuál es complejo y cuál es complicado? ¿Es complejo esto o es complejo esto de acá? La imagen de Bien la... sería... Ah, Ah, dale. la imagen de la derecha sería complejo. Ajá. Y la de la izquierda complicada. ¿Por qué? Porque la parte, o sea, la imagen de la derecha es más complicado como explicar. ¿Se entiende? No, o sea, es como lo mismo, pero por ejemplo, el avión es complejo, pero se puede explicar por partes. Ajá. Fíjense. Este grupo que está acá decíamos que podría dejar de comunicarse con este, ¿verdad? Podría dejar de comunicarse con estos dos o con uno de ellos y comunicarse con este, ¿verdad? Podría aparecer un enlace acá. Incluso podríamos moverlo si se comunica más con este y deja de comunicarse con estos dos, por ejemplo, con estos tres, y se comunica con el que está abajo y pasaría, digamos, a estar por acá en el medio, si se comunica más con este y con este, por ejemplo. Eso implica un cambio en la organización del sistema. Incluso este elemento que está acá podría cambiar si esto tiene que ver con una red social y ellos usan mucho la red social. Aparte de eso, cambian sus necesidades. En vez de usarla para comunicarse con amigos, ahora la usan para una empresa, etcétera. Entonces, este elemento podría cambiar, puede aprender localmente. Podría comunicarse, como les digo, cambiar él en sí, cambiar sus propiedades y comunicarse de manera diferente con los demás. Si eso ocurre con este, puede ocurrir con cualquiera. Y podría ocurrir acá también. Por lo tanto, esta red es como si nosotros estuviésemos mirando al cielo hoy y viésemos las estrellas de una forma, pero si las miramos dentro de un año, va a estar de diferente forma. La red va a ser diferente, claro, comunicándose entre ellas. Eso ocurre en un sistema autoorganizado y eso es lo que implica que sea complejo. Eso es lo fundamental y puede haber emergencia. Acá, por ejemplo, podría haber un aprendizaje como emergencia o podría haber los precios de algo y los precios pueden ser hoy de un tipo y dentro de un año de otro tipo. Si esta es una organización, lo que se está generando acá globalmente, el producto podría ser muy diferente lo que es hoy a lo que es dentro de un año. Puede ser que la calidad mejore mucho, por ejemplo. El tipo de producto puede mejorar mucho también si hay aprendizaje. Ahora, eso que decimos acá, esa autoorganización, ese aprendizaje, están presentes acá en el caso de un avión. Digamos, por ejemplo, el motor del avión dice, yo creo que hoy es mejor que yo me ubique acá atrás o acá adelante, o la cabina dice, no, yo podría ubicarme mejor aquí arriba o en un ala, por ejemplo. La puerta podría ubicarse en la parte de atrás, en la parte de delante, en un ala. ¿Eso es posible en un avión? No, ¿verdad? Esa autoorganización no ocurre. El avión, esto es un diseño fijo, esto está fijo. Lo que sí puede ocurrir es que se dañe una pieza y se reemplace. Y esto puede haber un modelo de ingeniería mecánica muy perfecto para esto.
Sin embargo, para esto nunca habrá un modelo con esa perfección. Siempre serán aproximaciones. Y eso es lo que quiere hacer la ciencia de los sistemas complejos. Y acá siempre hay organismos vivos desde la célula, como decía Maturana también. Estos son sistemas orgánicos, nos dice McNabb. Orgánicos porque están compuestos primero por células, luego son individuos que toman decisiones, que forman sociedades, etc. Eso es lo complejo. La célula es compleja, el individuo es complejo, las sociedades son complejas. En cambio acá esto no aprende, no cambia, no tiene esa dinámica de autoorganización. Acá no hay emergencia como lo hay acá. Entonces, esto decimos que es complejo, mientras que esto es complicado. Esto de acá, el avión, la computadora, el vehículo, etcétera, son complicados, mientras que el sistema social, el cerebro, el sistema económico, etcétera, son complejos. ¿Sí? ¿Está clara esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Si alguien no la tiene clara, por favor, pregunten. Entonces, bueno, fíjense, nosotros también vimos en relación a complejidad, cuando nosotros estamos en clase, esto puede ser una clase de teoría de sistemas, puede ser de economía, puede ser de asuntos organizacionales, etcétera, y nos enseñan las cosas de manera muy estructurada, lineal, son modelos, son representaciones de acuerdo a las limitaciones que tenemos las personas para expresar. Pero si uno de ustedes sale de la clase, se está hablando del sistema económico y sale y ve un mercado, ve la interacción al frente donde hay una venta de comida, etcétera, dice, pero las cosas no son así, ¿verdad? Tan lineales, tan simplificadas. Eso es lo que se representaba en un video la vez pasada, donde estaba el conocimiento nuestro por acá y por otro lado estaba la complejidad del sistema y no encaja lo que vemos muchas veces con lo que tenemos acá en la cabeza y con lo que nos enseñan. Entonces nosotros tenemos que ir preparados a las empresas, a la vida diaria, a enfrentarnos con esto y de la mejor manera utilizar lo que aquí nos dan para mejorar lo que está acá, pero no debemos ser conformistas. Debemos criticar todo esto que está acá y tratar de buscar mejores modelos para entender la situación real, el contexto de una organización, lo que ocurre dentro de la organización, etcétera, que no se adapta a ningún modelo y tener claro que una cosa son los modelos y otra cosa es la realidad. A veces nosotros pensamos que la economía es lo que nos dicen los economistas o que las organizaciones es lo que nos dicen los de las teorías de las organizaciones. Y no es así. Las teorías son aproximaciones que pueden ser buenas o pueden ser malas para un caso particular. Pero la realidad no es el modelo. Y por eso ustedes tienen que aprender a moverse en esa incertidumbre cuando van a las organizaciones y tratar de ver cuáles son las aproximaciones teóricas de modelos, etcétera, que mejor se adapten para entender lo que está ocurriendo allí afuera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si continuamos con este punto, ¿verdad? Nosotros decíamos, por ejemplo, que en el caso del avión había muchas partes, pero no hay autoorganización, ¿verdad? Hay muchas partes, pero no hay autoorganización. La frontera está bien definida. En el caso del cerebro, de un sistema social, organizacional, no está tan bien definida. En un sistema social, económico, etcétera, alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es la frontera? Una persona podría decir, es de esta forma, y otro podría decir, no, es de esta forma. Es difícil ponerse de acuerdo por esa incertidumbre que hay. Sin embargo, cuando vamos al modelo de un avión, si son los ingenieros mecánicos, lo hacen de manera bien precisa, y si ese modelo lo usa la Boeing en Estados Unidos, o lo usa una empresa rusa, o lo usa una empresa europea, el avión va a ser el mismo, siguiendo el mismo diseño. Sin embargo, en el caso de un cerebro eso no se puede hacer, en el caso de un sistema social tampoco, o de un sistema organizacional. Entonces puede haber un modelo bastante perfecto en el caso de lo complicado en relación a un modelo de causa-efecto para representar el avión o el computador. Y no habrá propiedad emergente, es decir, acá no va a haber nada emergente como lo hay aquí, ¿sí? En ese sentido. ¿Alguna pregunta?
En cambio, cuando hablamos de lo complejo, aparece la autoorganización, lo que decíamos, o hablamos, digamos, del cerebro, hablamos de un sistema económico, de mercado, sistema social, nuestras comunidades, cualquier tipo de interacción, y hay propiedades emergentes. Y eso se da, dice McNabb, en los sistemas orgánicos. Los sistemas orgánicos son los que tienen vida, son los que tienen, que los átomos comenzaron a formarse en base también al carbono, y de allí aparecen las primeras células, y de esas primeras células, digamos, evoluciona la vida como la conocemos ahora. Y todo eso tiene que ver con los sistemas complejos. Pero lo que no es orgánico, que no tiene esa auto organización, como dice McNabb, que es lo que Maturana llama autoproducción. La idea de Maturana va más allá de la idea de McNabb, pero están relacionadas. Los dos hablan de sistemas vivos, orgánicos, ¿sí? Lo que no es orgánico para ellos no es complejo, ¿sí? Porque es algo mecánico, la interacción del sistema solar, etcétera. En ese sentido, según McNabb, recuerden que es una teoría la de McNabb, no es complejo, sino complicado. ¿Alguna pregunta? Cuando decimos McNabb, recuerden que McNabb se basa en un conjunto de teóricos del Instituto Santa Fe de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo, pero básicamente él está allí y ha aprendido de otros, como Hellman, etcétera. Una cantidad de teóricos de la complejidad que están allí. Nosotros decíamos, cuando hablábamos de modelo de sistema viable, que había que reducir la complejidad en relación a entender el mundo, entender las organizaciones. Bueno, una manera de entender los sistemas complejos donde hay interacción humana es hacer modelos de simulación. El modelo de simulación puede representar personas, por ejemplo, puede representar personas que están llegando a una reserva forestal y están explotando, y eso explotándola en el sentido de consumir el recurso que se va acabando. Eso podría ser dañino para la reserva y luego para el ambiente, etcétera. Hay una cantidad de elementos allí, cómo las personas imitan, cómo es la interacción, qué los motiva, etcétera. Cuando uno ve todos esos elementos económicos, psicológicos, etcétera, uno podría hacer un modelo de simulación y representarlo, como en este caso, y representa la interacción entre los que se llaman los colonos, que son las personas que van llegando allí, el Estado, que trata de controlar, y especies de organizaciones que hacen los colonos para presionar al Estado, especies de, digamos, de sindicatos, organizaciones comunitarias. Entonces se da allí una dinámica bastante compleja, y esa dinámica compleja es representada a través de modelos de simulación. Hay muchos modelos de simulación de este tipo, ustedes pueden revisar en la internet. Estos son modelos básicamente multiagentes, acá están los agentes interactuando, y por otro lado hay una red, lo que se conoce como espacio celular, donde se están ubicando los agentes. Entonces habrá aquí un agente 1, un agente 2, que de alguna manera tienen un apuntador computacionalmente, digamos, a un punto en el espacio, y de acuerdo a lo que ocurra alrededor de él, él puede imitar a otros para invadir más o no invadir. Los agentes tienden a verse entre ellos, y si los que están al lado invaden y no pasa nada, el controlador no les hace nada, es decir, el Estado, entonces los que están alrededor van a ver eso y van a tender también a hacer lo mismo. Esto es una complejidad, digamos, en ese sentido es complejo y se entiende a través de modelos de simulación. Esto genera luego resultados que con la teoría de complejidad se describen de alguna forma, y eso ayuda a entender lo que está ocurriendo en ese entorno social. Es un ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sofía, Aline, Benjamín, Tomás, cualquiera, todos. No, profe, todo claro. Ok. Acá aparecían, yo les di, sería bueno que ustedes por su propia curiosidad vieran varios videos de estos. La semana pasada vimos el primero de McNabb, pero luego aparecen otros. Si no los vieron ahorita, pues nosotros la semana que viene vamos a pasar a otro tema, pero si hay tiempo luego, la semana que viene puede ser el jueves o en otro momento, y ustedes ven estos videos y tienen dudas, siempre va a ser posible consultar, que ustedes pregunten. ¿Okay? Aparte de, como les decía, McNabb, que sigue la escuela de Estados Unidos, donde está Stuart Kaufman, John Holland y muchos otros. Ustedes pueden ver los libros de ellos en Amazon. Incluso hay muchos libros de ellos que son
para el público en general, y es muy interesante ver cómo ellos explican la complejidad del mundo, pues del entorno nuestro. Es muy común que en Sudamérica, sobre todo acá en la parte de Chile y Argentina, se lea mucho a Edgar Morin, al igual que a Maturana, pero Edgar Morin, pues ya de Maturana hemos hablado, es un francés, y pueden ver ustedes también videos acerca de cómo entiende la complejidad Edgar Morin. Nosotros nos guiamos más por lo que dice Maturana, que ya lo vimos en algún momento, y lo que dice acá el grupo de Santa Fe. Ustedes pueden también ir a la internet y van a encontrar páginas de simulación. Por ejemplo, hay una página, un sistema de modelado de sistemas que se conoce como NetLogo. Acá ven la página, ustedes pueden bajarlo, pueden hacer modelos si quieren a futuro. Podrían hacer tesis en ese ámbito si algunos están interesados. El proyecto de título, por decir algo, representar la interacción social en una empresa, etcétera, ver esa complejidad. Pero uno podría acá también ver los modelos que están, irse a NetLogo en la web en vez de bajarlo, y allí podría bajar modelos relacionados con el asunto económico, etcétera, y esos modelos tienen una descripción abajo de cómo se crearon. Y ustedes podrían, con esa descripción, ¿verdad? Que aparece información del modelo, qué es el modelo, qué es lo que se representa, etcétera. Y a partir de acá, ustedes podrían entonces simular. Acá está, por ejemplo, colocar los parámetros del modelo. Vamos a colocarlo un poco más pequeño. Este sería como para colocar los parámetros del modelo. Aquí, inicializar, y luego acá sería correr. Ustedes pueden ver acá el modelo. Este modelo es de replicación de ácido, el ADN, ¿sí? Aquí deben estar una cantidad de cosas representadas. Este podría ser un modelo por ejemplo, del coronavirus, por decir algo. Pero ustedes pueden ver también económicos. Hay muchos. Este fue el que salió ahí por defecto, digamos, pero hay muchos modelos. Acá podrían pensar en uno de interacción de agentes, agenticos, como el que yo les mostré hace un rato. Aquí se puede inicializar el modelo, donde dice setup, y luego entonces uno puede correrlo, puede ver cuáles son los agentes, qué es lo que representa, dónde lo ve. Acá abajo pueden ir ustedes, información del modelo. Como les decía, pueden ver el código en NetLogo, y pueden ver el centro de comandos, que es esto que está acá, digamos, con más detalle, qué es lo que hay. Y aquí pueden ver tendencias que se están midiendo acerca de esa interacción, qué sé yo, el número de nodo de agentes en verde, en rojo, tendencias, etcétera. Entonces, estas tendencias que están acá es lo que uno llama a veces emergente. Fíjense que aquí hay unos elementos interactuando, ¿verdad? Pero a partir de esa interacción pueden haber precios, puede haber números de agentes, puede haber variación de precios, etcétera. Y si eso lo representamos acá, nosotros podemos entender lo que está ocurriendo a través de lo que nos dan estas variables. El modelo de simulación puede modificarse y uno incluir aquí variables que no estaba generando antes. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de cómo se entienden los sistemas complejos por este conjunto de teóricos, digamos. Estos no son necesariamente modelos del grupo de Santa Fe, de cualquier parte del mundo. Pueden ser europeos, japoneses, latinoamericanos, etc. ¿Preguntas? Si hay preguntas, recuerden el nombre, NetLogo se llama la página. Y ustedes pueden bajarlo, crear modelos, podrían ver allí mismo en la internet, podrían jugar con los modelos que ya existen. ¿Alguna pregunta, Sofía, cualquiera? Aline, Benjamín, Tomás, que son los que veo acá. Camila, Christopher, Anaís, cualquiera. Acá uno puede parar el modelo y puede continuar el mismo modelo, o puede inicializarlo de nuevo, ponerlo desde el inicio y volverlo a correr. Puede hacer, de alguna manera, puede generar muchas corridas y sacar estadísticas, etc. Bueno, si no hay preguntas, podemos mirar. Está abierto para que hagan las preguntas porque es el mismo tema.
acá tenemos lo que ustedes hicieron la semana pasada. Entonces yo les dije que ustedes podían continuar, como hablamos, les mandé el enlace, continuar el trabajo, hacer preguntas acerca de dudas de acuerdo al grupo donde estuvieron trabajando, antes de ver los posibles avances del trabajo que ustedes hayan tenido, digamos, o dudas que tengan antes de enviar el trabajo hoy, o pueden incluso enviarlo de nuevo. Si ya lo enviaron, pueden volverlo a enviar, si tienen dudas y hay modificaciones. Pero en términos de la parte teórica, pues acá tenemos esto que ustedes trabajaron. Entonces, aquí tendríamos 2 puntos. Preguntas en relación a lo que hemos visto antes, que siguen siempre pendientes, o acá preguntas acerca de este trabajo, lo que lo continuaron, dónde nos ubicamos. Ustedes me dicen. ¿No hay preguntas? Matías, Tomás, Fernanda, Mayra, Martín, Constanza, Alejandra, Valeria. Valeria, corregí lo de su asistencia, por una nota que me llegó. Una que había por allí, de corregir. Alejandra, Constanza, Andrea, María Ignacia, cualquiera. Quiero oír sus dudas, preguntas para realimentar. Es necesario saber qué ustedes no entienden. Incluso a ustedes se les podría ocurrir otro ejemplo de sistema complejo, de sistema complicado y hablar de la comparación o preguntar acerca de la comparación. O de un sistema que ustedes digan será complejo o será complicado. Y podríamos entonces conversarlo. Profesor, ¿la interacción que existe, por ejemplo, dentro del hospital sería complejo o simplemente complicado, ya que Ajá. se tienen como las políticas, las reglas, etcétera? Uh-huh. Hay políticas, hay reglas. Ajá, entonces yo le voy a ir haciendo preguntas a usted. Los que interactúan allí son solamente elementos mecánicos o interactúan elementos orgánicos, vivos, personas. Vivos. Ajá. Esas personas pueden, digamos, aprender y pueden cambiar la interacción entre ellos. Sí. Puede haber tendencias emergentes allí en relación a esos comportamientos, mejora del servicio del hospital o se empeora, etcétera, aparición de nuevos servicios. Eso allí puede ocurrir, esa autoorganización. Sí, Ajá, ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué pensaría usted? ¿Será complicado o será complejo? complejo. Es complejo, ¿verdad? Sí. Fíjense lo que dijimos hace un rato. Si se trata de sistemas orgánicos, sistemas humanos, sociedades, etcétera, el sistema es complejo, ¿sí? Porque aparece esa posibilidad de aprendizaje, esa posibilidad de cambio de las relaciones entre los elementos, de cambio de los mismos elementos, de que un elemento aparezca, desaparezca, es decir, esa red puede variar, puede aprender, hay tendencias emergentes. Incluso podría, si hay un descontrol grande, podría irse al caos, pero normalmente no se va al caos, siempre hay maneras de controlarlo, ¿verdad? Entonces está allí, como dice McNabb, entre algo totalmente estable y el caos, se mueve hacia el lado del caos, pero sin volverse caótico, sino que hay una cantidad de cosas allí que uno quizás va y no comprende, pero él, debido a su misma autoorganización, no se va a ese caos que uno diría, pero esto cómo es posible que se mantenga tanto tiempo bien. Bueno, porque hay una autoorganización, son personas con un objetivo que esperan dar un bien social y de acuerdo a eso aprenden y se organizan cada vez de mejor manera y para evitar los conflictos que hay, etcétera, de alguna forma, nunca dejan de haber conflictos, siempre los hay, porque donde hay personas siempre hay conflictos, pero se manejan de alguna manera para continuar generando el servicio para el bien social.
¿Sí? ¿Algo más, Camila, que quiera hacer resaltar de ese ejemplo? ¿Alguno de los puntos de los elementos claves de un sistema complejo que usted quiera conversar en relación al ejemplo? ¿Alguno de los, digamos, No, de los profesor, conceptos? sí, ya se entiende bien. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Camila. ¿Alguien más? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes al mejor, uno de los mejores jugadores de ajedrez que ha habido, que es Kasparov, que a los 21 años tuvo el título de ajedrez, el título mundial, y le ganó a un compatriota de él que tenía con el título, no sé, 14 años, no sé cuánto. Le ganó a Karpov. Hace unos años estuvieron intentando hacer un computador para competir con Kasparov y que le ganara. Tardaron mucho tiempo haciendo ese computador. Ahora, en ese caso, el computador ese, llegó un momento en que hicieron un computador que le ganó a Kasparov. Ese computador, a pesar de ser tan grande, me imagino que fue un edificio, una cosa así que hicieron para tener toda esa capacidad computacional. ¿Ustedes creen que ese computador con todas esas características es complejo o es complicado? Si fue diseñado para enfrentarse a la psiquis del humano, yo creo que debería haber sido complejo, pero dadas las Podríamos, limitaciones, podríamos se tener podría decir. esa sospecha. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer, fíjense que llegó un momento en que el computador le ganó a Kasparov. Ok. Ahora vamos a suponer que hay interacción entre el computador y Kasparov en el tiempo. Es decir, pasan meses ellos jugando y no interviene ninguna persona humana a modificar el computador. ¿Quién creen ustedes que va a aprender más en esos siguientes días de juego? ¿Quién tiene esa capacidad de autoorganizarse mejor? ¿El cerebro de Kasparov o aquel computador? ¿Será que los elementos de ese computador pueden variar de posición, etcétera, él crear nuevos modelos de conocimiento o se quedará con los que ya le habían puesto? Mientras que el cerebro de Kasparov iría aprendiendo más. Es decir, si ellos siguen interactuando, jugando, en un año, ¿quién creen ustedes que tiene más posibilidades de ganar? ¿Kasparov o el cerebro o el computador? Una pregunta clave. ¿El computador se hizo a sí mismo o lo hicieron? ¿Cómo dice Fernanda? ¿No se le escuchó? Lo hicieron. Ahora, cuando el computador le gana a Kasparov, ¿quién finalmente le está ganando a Kasparov? ¿El computador o los ingenieros que hicieron, lo diseñaron y lo hicieron? Los ingenieros. Los ingenieros, ¿verdad? Ahora, si esos ingenieros no participan modificando ese computador y ese computador se enfrenta cada semana o 2 veces a la semana por 6 meses, ¿podrá ese computador modificarse si ya los ingenieros no están allí, si no lo dejan a él solo? ¿Quién se autoorganiza más, ese supercomputador o Kasparov, el cerebro y el aprendizaje de Kasparov? ¿Quién va a aprender más en los siguientes 6 meses o el siguiente año? Kasparov. Kasparov, ¿verdad? Entonces es posible que ese computador lo ponen a jugar con Kasparov de manera repetida y después de un mes, 2 meses, 3 meses, ya el computador no vuelva a ganarle a Kasparov. Y ahora, si los ingenieros vuelven a entrar, es posible que en 2 años, 3 años hagan otro
que le vuelva a ganar a Kasparov, pero Kasparov tiene mucha más capacidad de aprendizaje, ¿sí? A menos que el cerebro de Kasparov se detenga en aquel momento, entonces aquello no le va a ganar más. Pero Kasparov va a aprender más, o sea, en una jugada particular, en una sesión, el computador aprende, pero ese aprendizaje tiene un tope, mientras que el cerebro de Kasparov no tiene ese tope. Entonces el cerebro de Kasparov va a seguir autoorganizándose, mientras que aquel computador no. Aquel computador es complejo. Digo, es complicado, disculpen. Ese computador es complicado y cumple con un diseño que hicieron unos ingenieros. Sin embargo, el cerebro de Kasparov no cumple un diseño de ingeniero, cumple a la evolución y a un sistema autoorganizado creado por la naturaleza en millones de años. ¿Sí? Y que tiene una flexibilidad para interactuar, para interactuar los elementos que están allí y una capacidad de aprendizaje que ese computador no tiene. Entonces, los ingenieros pueden hacer una vez el computador para ganarle a Kasparov, pero ese computador no le va a seguir ganando así de esa manera. Y para los ingenieros hacer otro computador que le vuelva a ganar a Kasparov, van a tardar seguramente algunos años. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si eso da un poco más de idea acerca de lo que es complejo y lo que es complicado. Sí, sí se entiende. Ok. Christopher, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Siempre vale no estar de acuerdo. Lo que hay que tener es los argumentos, decir, bueno, ¿por qué yo pienso que no es así? Por ejemplo, bueno, entonces ahí vendría, y esas ideas son siempre muy interesantes. Ayuda a aprender, nos ayuda a aprender a todos. Bueno, ahora volviendo al ejercicio acá, ustedes quieren revisar acá, hicieron modificaciones o pasamos a revisar los adelantos del trabajo que hicieron, porque no veo que ninguno me diga párense en tal posición que yo hice unas modificaciones o quiero conversar acerca de tal parte del ejercicio. ¿Sí? Eso era lo que queríamos hacer hoy, que ustedes consultaran. ¿No hay preguntas acá? Bueno, si no hay preguntas, entonces sigue abierto el asunto de las preguntas, pero vamos a ir pasando a otras cosas. Entonces, algunos de ustedes que tengan preguntas acerca del trabajo pueden compartir pantalla, ahí está libre, ¿verdad? Me muestran, o ya sea de palabra, me pueden preguntar, o pueden mostrarme algo de su trabajo y conversamos acerca de eso. ¿Ninguno tiene dudas? Por nuestra parte, no hay duda, profe. Ya la mandamos. Ok. Eso. Recuerden que también si tienen alguna duda pueden luego volverlo a mandar, si quisieran, ¿sí? Tienen allí, ahí se puede enviar varias veces y cualquier cosa me mandan un correo, miren, modificamos y no logramos, pero está abierto para que ustedes hagan varios envíos, ¿no? Lo que sí es que, como quedamos la vez pasada, pues en PDF. Profe, yo tengo una pequeña duda, pero ¿Sí? por audio nomás se la puedo decir. Uh-huh. Eh, en autoproducción, en este caso Telegram, la autoproducción que usted está solicitando o que el trabajo requiere, Uh-huh. puede ser algo más externo de la aplicación, que no sea algo en función de ella. Por ejemplo, el dinero que necesita la empresa para sostenerse en el desarrollo y funcionamiento de esto. Ese es un elemento importante, ¿verdad? Porque ese dinero ayuda a la empresa, ¿verdad? Sí, sí, Eh, para que se sostenga en el tiempo y pueda seguir avanzando la aplicación exacto. y todo eso.
Por eso no. Fíjense que en algún momento nosotros conversamos, Christopher, de la posibilidad de verlo desde el punto de vista de diferentes actores, ¿verdad? Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de los usuarios, él se autoproduce a medida que los usuarios, unos se van, otros llegan, pero los que llegan cumplen las normas, aprenden cómo se comportan los demás. Y si nosotros vemos el sistema hoy o lo vemos dentro de un año, lo habíamos visto hace un año, sigue funcionando de manera parecida, aunque los usuarios sean diferentes, porque esos usuarios aprenden normas, tienen sistemas parecidos para comunicarse, entonces él se está autoproduciendo en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la organización, ¿verdad? Ya no nos paramos desde el punto de vista del usuario, sino si nos paramos desde el punto de vista de quién lo creó. Quien lo creó básicamente lo hizo como una inversión y quería ganancias económicas. Y para eso tuvo que invertir en equipos, en tecnología, en ingenieros, etc. Y hay una retribución que le llega a ellos a través de usuarios que paguen o a través de algunos que coloquen, podría ser publicidad en el sistema, ya sea WhatsApp, Facebook, cualquiera. Entonces, esa actividad de mantenerse en el tiempo, de autoproducirse en ese proceso, es clave. Ese ingreso que luego se convierte en nuevo equipo, en nueva tecnología, actualizar el conocimiento de los ingenieros, etcétera. Y quizás la realimentación también es importante allí en esa reorientación, en esa parte creativa del sistema para adaptarse más a los usuarios. ¿Sí? Entonces, todo eso es válido. ¿Sí? Fíjense que WhatsApp, Facebook, todos estos sistemas son complejos porque hay personas interactuando. Incluso las personas tienen diferentes objetivos, motivaciones al usarlo. Unos más para interactuar entre ellos, sus amigos, su familia, pero otros para tenerlo como empresa, para hacer ventas allí, pensando en los usuarios. Pero aparte de eso, habrá algunos que colocan allí propaganda. Eso no lo habíamos incluido hasta ahora, ¿verdad? Que le pagan a los dueños. Y habrá también los dueños que buscan cierto beneficio. Esa es otra perspectiva. Entonces nosotros podríamos describir el sistema desde cualquiera de esas perspectivas. Yo les pedí describirlo a partir de una, pero ustedes podrían hacerlo, si quisieran, a partir de varias. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende eso, Christopher? Sí, sí, profesor. Gracias por la idea. A la orden. ¿Alguien más quiera comentar, tenga alguna duda, quiera comentar acerca de su trabajo? Ustedes podrían hacer un ejemplo de este asunto de sistemas complejos o de la teoría de autopoiesis de cualquiera también en sus mismas casas, la interacción en su familia, ustedes con sus hermanos o la comunidad, y podrían ver la descripción del sistema, podrían ver las propiedades, lo que ustedes quieran. Eso les ayudaría a ustedes a comprender su entorno desde el punto de vista de una teoría científica y les ayudaría a la vez a comprender la teoría. O sea, sería un ejercicio interesante, ¿no? Profe, ¿le puedo mostrar el trabajo de mi grupo? Sí, Pero lo va a compartir mi compañera Rocío porque ella tiene el archivo, ok. por Está bien. favor. Lo que como que más queríamos mostrarle era la parte de abajo. Ujú. Eh, Rocío, ahí. Las propiedades, como Ajá, que ahí teníamos dudas. ajá. Vamos a ver, ustedes describieron, por ejemplo, autoproducción. Ustedes dicen allí, se observa la autoproducción en la transmisión de las condiciones de uso y políticas que rigen a Telegram sobre lo que pueden hacer o no los usuarios, ¿verdad? A partir de eso aparecen las normas. Las actualizaciones generales que hace Telegram en el transcurso del tiempo se logra distinguir. Ahí no entendí muy bien, vamos a leer de nuevo. Las actualizaciones generales que hace Telegram en el transcurso del tiempo, o en esas actualizaciones se logra distinguir la autoproducción, ya que él se produce a sí mismo, diríamos,
a través de esas actualizaciones o se está mejorando. También la autoproducción está presente durante la entrada y salida de usuarios en la aplicación. Esa entrada y salida de usuarios de la aplicación es bueno conectarla con esto de las políticas, que ellos que van a seguir esas políticas y por lo tanto se van a convertir en usuarios que se comportan igual que los anteriores, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Cuando vamos a ver clausura operacional, ustedes dicen allí, esta propiedad se ve reflejada en el momento en que la gerencia de la aplicación toma sus propias decisiones acerca de mejoras en la aplicación, como por ejemplo actualización, incorporación, etcétera, cambios que agentes exteriores cambios que agentes exteriores presionan, pero la organización es la que decide si lo realiza o no. Exacto. Los agentes externos pueden gatillar, dice Maturana, ciertos cambios, pero luego de la decisión interna, ¿no? Reproducción, dicen ustedes, en el largo plazo, en que la aplicación se transforma de algo sencillo a algo más complejo. Allí no veo qué más escriben. Tendrán que subirlo un poquito, donde están compartiendo. Ajá, ahí está bien. Ya que cada vez que se actualiza, termina recreando la aplicación con nuevas funciones y propiedades. Yo pienso que en la reproducción ustedes podrían imaginarse también el hecho de utilizarla en, porque esta sería como reproducción, pero de pequeños elementos, pero si hablan de reproducción del todo, si ella estaba inicialmente solo en Estados Unidos, por ejemplo, y luego comienza a utilizarse en Japón o en Europa, o comenzó en Japón y luego la ampliaron a Estados Unidos y luego a Latinoamérica, etcétera. Entonces puede ser como esa reproducción del sistema en el tiempo, de ver como esas extensiones podrían pensarse como reproducción, esas extensiones geográficas. Ajá. Si quieren vemos arriba. Acople estructural. Telegram se acopla estructuralmente de acuerdo con los cambios que ocurren en el entorno, como es el caso de adaptarse a ciertas tendencias de las redes sociales, como la actualización de su plataforma y la configuración del sistema de chat. Por ejemplo, inclusión de estas marcas en el chat, inclusión de fotos instantáneas, etc. Esta adaptación se realiza para continuar actualizando ante las otras aplicaciones, para continuar actualizado ante las otras aplicaciones de mensajería, competencia, y los usuarios se mantengan utilizando la red social Telegram, o sea, que sería como para motivar y para dar las mismas prestaciones, funcionalidades que los usuarios están esperando. Sería bueno hacer énfasis en eso, y digamos la continúen usando o incluso se logren más usuarios. Cuando hablan del lenguaje de segundo orden, hablan de la observación, distinción y reflexión. Vamos a ver. Distinción de todos aquellos factores que influyen a la aplicación o en la aplicación dentro de su entorno, como por ejemplo competencia, capacidad, etcétera. Tamaño de las partes que componen a Telegram. Ajá. Una pregunta. Cuando ustedes dicen acá que hay un lenguaje de segundo orden, ¿están pensando en que el lenguaje de segundo orden lo tiene el dueño o lo tienen las personas, los usuarios? O sea, ¿a quién en el lugar de cuál se están poniendo? No sé si me escucharon la pregunta. Si se están poniendo en el lugar ya sea de usuarios o de la empresa. ¿De la empresa, profe? De la empresa, ok. Si se colocan en términos de la empresa, entonces sería como observar a esa organización en términos de las partes, de competencia, etcétera, y observar también a los usuarios y si es lenguaje de segundo orden, observarse ellos mismos de alguna manera realizando ese trabajo. Y hay distinciones que tienen que ver con, vamos a ver lo que colocan ustedes acá, identificación de aquellas oportunidades que brinda el entorno para realizar mejoras, exacto, esas serían distinciones, pero cualquier otra cosa que se vea allí son distinciones. Por otro lado, evadir las amenazas que se presenten y afectan directamente a la aplicación. Estas son como decisiones, pero la identificación tendría que ver con elementos así como más puntuales, como esto de las oportunidades,
los componentes, los usuarios, etc. Fíjense que hay mucha coincidencia entre observación y distinción, porque a través de la distinción es que o a través de la observación se distingue, ¿no? Luego dicen ustedes, reflexión, autoevaluación de Telegram, consideración de las opiniones de sus usuarios, identificar errores que pueden afectar el funcionamiento sobre la aplicación, reconocer las ventajas y desventajas para luego progresar dando una mejora a las capacidades de comunicación para los usuarios. ¿Sí? El situarse y pensar en la aplicación y su mejora en el contexto donde está, que incluye los usuarios, incluye la competencia, y tomándose en cuenta ellos mismos como parte de ese sistema y tomar decisiones para mejora, como ustedes dicen, pues sí, es esa reflexión. Yo pienso que acá sería interesante que ustedes dijesen arriba, que es desde el punto de vista del dueño, y hacer énfasis en esto de que están viendo el sistema, se están viendo a sí mismos y están usando el lenguaje para analizar la situación y tomar mejores decisiones. En cuanto hagan eso, pues están reflexionando. ¿Sí? No sé si eso les ayuda, si está claro. Profe, pero eso que dice habría como que colocarlo antes de dar a describir observación, distinción y reflexión, ¿no? No, Como el lenguaje, parte. ¿no? Cuando les digo, lo último que les decía es parte de la reflexión. Es como aclarar un poco lo de la reflexión, de tomar decisiones, de observar el Sí, no, entorno y pero todo es eso. que como nombró también en la parte de arriba de que si nos estábamos refiriendo a desde el punto de vista desde la empresa o de Eso, las personas. eso sí. Entonces sería acá, cuando usted Entonces, dice como el para lenguaje, darnos a entender mejor en el momento que se logre leer el trabajo, exacto. darse a entender desde ya, ¿o no? Sí, exacto. Cuando usted dice, lo que ustedes tienen arriba, ¿verdad? Antes del lenguaje, esto que está arriba, lo colocaron en buena medida desde el punto de vista del usuario. Pero cuando hablan del lenguaje de segundo orden, acá sería bueno aclarar que es desde el punto de vista de la empresa para que quien lo lea, como usted dice, pues se ubique mejor. Ya, ok, gracias. Y Creo luego que tienen eso es acá, en todo. el diagrama, tienen el qué, el cómo, el para qué, el mismo esquema que tenían anteriormente, pero de acuerdo a este trabajo, ¿verdad? Sí, sí, Ok. eso. Pero, profe, en el trabajo no nos dejó así como ampliarlo más, eh, pero en el momento que se hace zoom se logra distinguir todo. ¿Está bien? Eh, Usted dice que no se ve muy claro en el trabajo, me No, dice. no, sí Ah, se ok, ve claro. ya le entiendo. Si Eh, yo hago zoom en la eso, imagen, entonces lo voy a ver mejor. claro, Ujú. eso. ¿Lo trabajaron con cuál herramienta? ¿Con Lucy? ¿Sí? Ok. Gracias, Este, profe. hay otra herramienta, pero es más que para mapas conceptuales, es como para mapas mentales, que es como, recuerdan la palabra Google, pero en vez de decir Google, colocan en donde va la G, colocan C, google.it, porque es italiana. La gente parece que muchos, digamos, en diseño, en generar ideas para hacer proyectos y trabajos, parece que lo están usando bastante, pero como les digo, más que para, ellos dicen que es para mapas conceptuales, pero cuando uno lo ve es más mapas mentales, pero es útil, puede ser útil también. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quiere consultar algo? Bueno, en general, entonces, si no hay dudas en relación a la teoría ni en relación digamos, al ejercicio que se hizo la semana pasada, en relación al trabajo, pues lo dejamos hasta acá, ustedes dicen. Yo no tengo ninguna duda por mi parte, profe. Ok, gracias. Bueno, Hasta gracias a luego, todos. profe. Hasta luego. Chao, Eh, gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.